Bienvenidos, mi nombre es Emilio, de la carrera de diseño gráfico del segundo año en la Escuela de Artes Alcides Biagietti. En esta oportunidad, en la materia Historia del Arte y el Diseño 2, hoy vamos a hablar de las vanguardias artísticas y vamos a referirnos únicamente a las vanguardias interdisciplinarias, tomando un breve resumen del cubismo, del futurismo, del dadaísmo y el surrealismo. Y bien teniendo en cuenta de lo que veníamos viendo acerca del arte ya no recuerdo si bien este año o el año anterior, vamos a hacer una contraposición con lo que ha sido, por ejemplo, el Renacimiento del siglo, de los años de 1400, porque, bueno, allí se buscaba un poquito lo que es se buscaba lo que es la perspectiva y lo que es la perfección, que ya pasados los años, pasado la etapa del barroco, pasada la etapa del neoclasicismo, del clasicismo, del impresionismo, del expresionismo, llegamos a la etapa de las vanguardias y vamos a tomar como primer modelo la etapa cubista. Y en este caso vamos a diferenciarla en tres: la etapa del cubismo cesañiano o precubismo, luego el cubismo analítico y finalmente el cubismo sintético. El cesañiano es la primera parte, que va de 1907 a 1909, el analítico de 1910 a 1912 y la última parte es de 1913 a aproximadamente 1914, el cubismo sintético. Y hablando de las vanguardias, bueno, antes de comenzar precisamente de lleno con el cubismo, las vanguardias nacen a partir de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Se da en el siglo ya XX, hace poco tiempo atrás, si bien tomamos en referencia a las artes anteriores, eh, los modelos de artes anteriores. Y yendo, bueno, a 1907, cuando nace, en este caso, el cubismo, todas las vanguardias nacen como reacción a, bueno, al movimiento que produjo la guerra, al modo de pensar de la sociedad de época y también de los artistas de época. Entre ellos, bueno, la función que aparece a partir de las máquinas, de la revolución que hay en cuanto a el cine, a la radio, a los medios de transporte, de movilidad, al aeroplano. Todo eso hace que haya un movimiento extra de los artistas en buscar ya cambiar lo establecido del arte anterior. Por eso, por ahí trataba de tomar más que nada la contraposición de lo que ha sido el Renacimiento, que fue una búsqueda total de la perfección. Y yendo, bueno, a lo que es el cubismo, vamos a ir a 1907, abriendo ahí en pantalla. Bueno, podemos ver Las Damas de Aviñón de Pablo Picasso, que fue la obra que da, una de las que da apertura al cubismo. Y como decía, uno de los objetivos es alejar la etapa naturalista, las representaciones que eran ya básicas en años anteriores o siglos anteriores. Intenta plasmar diferentes puntos de vista, no solamente de un ángulo, sino que a través de las formas geométricas ya eh, que se pueda ver diferentes superficies en un plano. Es por eso que, bueno, en la bidimensión podemos ver diferentes puntos de vista y diferentes ángulos. El cubismo va a ser esencial porque es el precursor de lo que es la abstracción. Si bien no lo vemos en la primera etapa, porque bueno, ya es como se empieza la etapa precubista, sí lo vamos a ver, bueno, ya casi al final de la etapa cubista. Y esto nace precisamente en Francia. Fue una revolución en contra del sentimentalismo, que bien lo hablábamos anteriormente, y el realismo en la pintura. Hay primacía en lo que es la línea, en lo que es la forma, bueno, bien definidas
en las primeras obras. Hay ilusiones espaciales, de perspectivas que varían, y como también lo decían, aparecen figuras geométricas. Entre las personas o los artistas más destacados, si bien hay varios en la etapa del cubismo, podía tomar, bueno, a Fernand Légen, también a Juan Gris y sobre todo a Pablo Picasso, que ha sido uno de los precursores de esta etapa. Tomando, bueno, la primera etapa del cubismo cézanniano, bueno, que fue Paul Cézanne también el precursor de esta rama vanguardista. Vamos a ver, bueno, en obras de Cézanne y en las primeras obras del cubismo, una manipulación del espacio y simplificación de las formas en geometrización. Pero bueno, todavía no llegamos a la etapa de la abstracción absoluta, sino solamente es el inicio de esta etapa. Ya entre 1910 a 1912 vemos a las obras de Braque y las de Pablo Picasso, donde ya aparecen objetos, hay apariencia de objetos y las formas geométricas ya son un poquito, o son más inventadas, incluso podemos ver ya no tanto color como en las primeras obras, sino que vemos ya grises, marrones, colores ocres, y bueno, ya vemos un monocromatismo en esta etapa del cubismo. Hay textura, hay color, como lo decíamos ya en la última parte del cubismo que va desde 1913 a 1914. Vemos la etapa sintética donde vemos a Juan Gris, uno de los artistas que más se ha destacado en esta época. Y bueno, allí vemos ya la etapa del collage, comprendía ya las formas como signos. El objeto es configurado ya por su objeto, su aspecto esencial. En este caso, bueno, la paleta cromática es amplia. Ahí vamos a ver una de las obras de Picasso en un ratito que ya tiene un poco más de color a comparación de lo que fue la etapa del medio, que fue la etapa analítica. La influencia y la importancia del cubismo en el diseño, bueno, la tipografía impresa ya aparece como entidad pictórica. También podemos ver que en cuanto al collage se pueden integrar, y por otra parte también hay síntesis ordenada en los objetos, la descomposición que aparece actualmente en los objetos, que hace que el ojo construya el diseño. También parte de esta vanguardia. Lo podemos ver en cigarros, en revistas, en la tipografía también ya descompuesta en figuras geométricas. La vista también se puede ver desde, o sea, hay diferentes puntos de vista donde uno puede observar una imagen, y esto ocurre en el diseño actual. Y bueno, como otra de las importancias más destacadas son las formas geométricas y monocromas en el diseño, y esas son las influencias más importantes que tienen en el diseño, no solamente desde esa época de 1910, sino que llegan hasta el diseño actual. Ahí vamos a ver algunas pinturas o algunas obras para poder ver las diferentes etapas de lo que veníamos hablando. Vamos a ver, bueno, La Dama de Aviñón de 1907. Esta es de Picasso, que recién la compartíamos. Por otro lado, también de 1910, ya la segunda etapa, la etapa analítica, vemos el retrato de Ambroise Vollard. En este caso ya vemos ahí una paleta más monocromática a comparación de la primera. Y finalmente, bueno, la mandolina y la guitarra de 1924, de la última etapa ya de del cubismo. Ahí podemos ver ya más colores, una forma de collage también entre los objetos que se entremezclan. Y de esta manera podemos ver y observar la etapa cubista en el diseño. Bueno, como decía también, la tipografía
es importante porque bueno, se crean tipografías basadas en esta técnica de la geometrización de la línea y de los diferentes puntos de vista a partir de la vanguardia cubista. Ahora continuamos con el futurismo, que da apertura en Italia en 1909. Filippo Marinetti publica en el periódico Le Figaro el manifiesto futurista, que como podemos ver da inicio a esta nueva etapa en la vanguardia del futurismo. El nombre deriva de la idea de romper con el pasado, sino ya ver lo que es el hoy en ese tiempo. Nació no en las artes plásticas, sino en este caso en la literatura, a favor de lo moderno, a través de las máquinas, de la tecnología y lo que veníamos hablando hoy, que fue posguerra. Y se desarrolló, bueno, en varias áreas artísticas, llegando, bueno, también una influencia muy importante en el diseño gráfico hoy en día. Decían que, bueno, se debía dejar de lado el arte del pasado para inventar uno nuevo, un arte nuevo que sea influencia en la sociedad, y es por eso que vemos ya un arte diferente a los demás, incluso diferente al cubista se desarrolló, bueno, en el mismo tiempo, fueron contemporáneos y además con las otras vanguardias también, pero en este caso podemos ver que el futurismo tiene cierta característica de dinamismo en las obras de arte. El manifiesto futurista, bueno, fue firmado por varios artistas de época, entre los cuales estaba Umberto Bocchioni, Carlos Carrà, Luigi Russolo, Severino, entre varios artistas italianos. Y bueno, fue en la revista La Serva de 1913 donde ya crean la revista propia y donde aparece también, bueno, todas las obras o lo que deseaban destacar de esta etapa futurista. Vamos a ver algunas características en el arte visual que, como recién lo mencionaba, tiene mucho que ver con el movimiento, con el dinamismo en las obras, la velocidad que se destaca y también la deshumanización, teniendo más importancia los medios de transporte. En algunos casos también ya aparece una cierta abstracción, casi no se pueden observar las figuras de forma naturalista, sino que tiene una descomposición cada una de las figuras con la intención de la pincelada. Esto también demuestra la fuerza interna de las cosas. Transmitían con las vibrantes composiciones de color, bueno, estas técnicas, formando un paralelismo funcional entre el espacio, entre el tiempo y también entre el sonido. Hay multiplicación de líneas y detalles. Ahora en un ratito vamos a ver el dinamismo de un automóvil, donde podemos ver esta característica de la multiplicación de líneas que hay y la sucesión de imágenes que aparecen dentro de una obra. Ya hay composiciones mucho más expresivas, donde, como recién lo decía, vemos o hace percibir multisensorialmente cada una de las obras de arte, porque no solamente vemos la imagen, sino que también percibimos el sonido a través de esta composición en una obra directamente de arte. Ya son menos racionales. Hay sonoridad en las palabras, el tratamiento tipográfico también cobra parte esencial debido a esta misma sonoridad que tienen las palabras dentro de la composición. Hay un libro que, bueno, ahí lo vemos en portada, que es el libro de Marinetti, que se titula Sanctum Tum. Ya podemos ver que la tipografía es utilizada con intenciones, y en este caso podemos ver sonidos de guerra y, bueno, también de las maquinarias de época, con este sonido onomatopéyico, podríamos decir.
Y bueno, las letras cobran vida en la portada de este libro, incluso bueno, en las páginas donde está la composición con las tipografías, porque se expresan de una manera diferente a lo que veníamos acostumbrados en diferentes páginas de libros anteriores. Bueno, trabajan los libros con experimentaciones de materiales, también ya no es un libro convencional de los que vemos hoy con una tapa y hojas, sino que tratan de buscar diferentes objetos no convencionales. Estos son los llamados libros objetos. Trabajan en letras con organismos vivos e individuales. Hay variación de tamaños, variación de direcciones, lo que permite que podamos escuchar o ver sonidos a partir de lo que vemos en cuanto a tipografías. La idea era también liberar el orden de lo establecido. Nosotros, bueno, en ese tiempo solamente era preestablecido lo que veíamos, por ejemplo, en una hoja como esta, que leemos solamente de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, y en este caso, bueno, ya podemos ver la multiplicidad de direcciones y la intención que da el futurismo, en este caso, en la tipografía. Ahí vamos a ver algunas obras. Vamos a ver la de La ciudad se levanta, de Umberto Bocchioni, de 1910 y terminada en 1911. Podemos ver la velocidad de la vida moderna, la representación abstracta de las figuras que casi ya son irreconocibles, como lo decíamos anteriormente. Después tenemos también el dinamismo de un automóvil de Luigi Russolo, que en este caso fue compuesta en 1913. Como lo decía, acá ya se ven tratamientos de multiplicación de líneas y detalles, se ve un efecto sonoro a través de la descomposición de esta maquinaria. Y por otro lado también vemos el dinamismo de un ciclista de Umberto Bocchioni, similar a el anterior, en este caso de 1913, de otro artista. Esta etapa también fue importante para el diseño porque podemos ver también que, bueno, ahí como recién veíamos las tipografías que ya son utilizadas con otra intención, no solamente son de uso convencional, sino que ya cambian direcciones, vemos diferentes tamaños, forman composiciones con las tipografías y esto hace que vaya liberándose y dando apertura a otra nueva forma de arte, en este caso a partir de la vanguardia futurista. Se da apertura a lo que hoy también podemos utilizar en el diseño gráfico, que es la composición a través de la tipografía. Bueno, ahora llegamos a la etapa del dadaísmo, que da inicio en Suiza en 1916. Es también un movimiento, en este caso literario, que llega, como recién comentábamos, es otra de las vanguardias importantes, interdisciplinarias, que nace, si bien en un movimiento literario, también llega a las artes plásticas y al diseño gráfico. Nace en contra del arte, en contra de los códigos y valores de la época, influye en el arte gráfico, en la música, en la poesía, con una forma revolucionaria diferente a lo que veíamos anteriormente en otras vanguardias. El nombre de la vanguardia no se sabe con exactitud de qué proviene. Algunos dicen que, bueno, los artistas que estaban influenciados o creando esta nueva vanguardia artística utilizaron un libro, buscaron un diccionario y la primera letra o la primera palabra que le salió fue Dada y hacía referencia a un caballo de juguete. Por otro lado dicen que hace alusión a la primera palabra de un bebé recién nacido, que también en mi caso pienso que es la más probable porque hace alusión a comenzar algo de cero, rompiendo con todos los esquemas anteriores que ya habíamos comentado también.
Bueno, se divulgó en revistas, en cabarets, en galerías de arte, esta nueva forma de pensar y de crear de los artistas. Se caracterizó por una continua protesta en contra de las concepciones de la época y de lo que nos tenía acostumbrado el arte. Podemos ver en obras del dadaísmo actitud de burla, de humor. Esto lo vamos a ver en una de las obras que, bueno, en varias obras dadaístas, porque incluso en la escultura también podemos ver parte de burla y humor para aquellos que estaban acostumbrados a ver un arte convencional o algo más naturalista. Y bueno, ya con la creación de la fuente o de lo que conocíamos la Mona Lisa con algunos detalles más, vemos la actitud de burla y de humor que tiene esta vanguardia. En las poesías vemos poesías ilógicas, difícil de comprender. También vemos una manifestación en contra de la belleza, de las leyes establecidas en cuanto al arte, también en cuanto a la razón y al sentido. Y está en contra de las demás vanguardias, excepto del surrealismo, que sería una vanguardia que llegaría luego del dadaísmo y surgiría como una corriente, pero en contra de las otras vanguardias de época sí estaba en contra. Hay importancia del acto creado más que del producto creado, sino que más que nada se enfocaban en el acto, porque esto, bueno, podemos verlo en cada uno de las concepciones y de las creaciones también que vamos a presentar en un ratito. Cuestiona, bueno, el concepto de artes antes de la Primera Guerra Mundial, lo que hoy hacíamos mención, bueno, al arte clásico, al arte medieval y al arte renacentista y lo que vendría después del Renacimiento. Podemos encontrar artistas destacados como Marcel Duchamp, Jean Arp, también Max Ernst. Y por otro lado, bueno, hablando y retomando en cuanto a los materiales que utilizaron para llevar a cabo este arte, ya son materiales inusuales, más que nada podemos verlo en la escultura y en la creación. Creo que una de las obras más importantes ha sido el de la fuente, donde vemos un objeto común de baño que bueno, es presentado para ver la inutilidad del arte, era lo que presentaba Duchamp en 1917 con este arte conceptual. También vemos collage de materiales diversos, esto podemos verlo también en otra de las obras que es la rueda de la bicicleta, donde vemos un banco y también la rueda de la bicicleta en forma vertical. El collage de materiales, vemos imágenes incomprensibles en la pintura. Por otro lado, la importancia del fotomontaje también con frases aisladas, con palabras, con pancartas, hay provocación en el arte. Estas son técnicas que utilizaron los artistas del Dada para llevar a cabo su pensamiento. Las influencias en el diseño, bueno, teniendo en cuenta lo que es hoy en día, la figura del Dada también la podemos observar en el collage absurdo, pre-surrealista, porque como lo comentaba anteriormente fue una etapa previa al surrealismo, y ahí vemos collage absurdo, incluso bueno, en las obras que estamos viendo. Vemos la técnica del fotomontaje para crear una obra, incluso bueno, el fotomontaje es utilizada con mucha habitualidad hoy en día. Y esta técnica es una de las que aparece a partir de esta vanguardia del dadaísmo. Podemos ver diseños de revistas con la Mona Lisa de Duchamp y de los ready-mades, tipografías en libertad, ya no dependen como lo veíamos en el futurismo, no depende solamente de una convención, sino ya hay rompimiento en las estructuras de las tipografías. Por otro lado, vemos juxtaposiciones absurdas que dan lugar
a lo sin sentido, a lo irreverente, como nos tiene acostumbrado esta vanguardia. Y como lo decíamos, los ready-made son importantes porque son las obras rápidas que nos hacen ver por ahí lo que es la intervención de un objeto común con alguna intención extra o más que nada significante, porque aquí comienza lo que es también el arte conceptual. En cuanto a las tipografías, podemos ver tipografías desordenadas, con líneas interrumpidas, y también podemos ver, ahí vamos a ver algunas obras. Esta era La Fuente de Marcel Duchamp que veníamos hablando, de 1917, arte conceptual que presenta la inutilidad del arte. Por otro lado vemos el HUD, así bueno es la sigla. Ella tiene la cola caliente, es la interpretación de estas siglas de Marcel Duchamp de 1919, que es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pero en este caso utilizando la técnica de una burla o también de una forma de ironizar esta obra de arte y convertirla en un objeto común, en un objeto cotidiano. Es por eso que utiliza la forma de los bigotes y de la barba en esta composición tan reconocible en artes. Y por último, bueno, vemos la rueda de la bicicleta, que es otra de las artes de Marcel Duchamp, en este caso de 1913. Llegamos a la última etapa, en este caso vamos a ir a la etapa del surrealismo, nacido en Francia desde 1924 aproximadamente a 1940. Como lo decíamos, es una etapa que nace post-dadaísmo, que nace casi con la misma intención, tomando en este caso lo absurdo al inconsciente. Deriva del dadaísmo y el creador en este caso es André Breton. Busca plasmar el mundo de los sueños y el subconsciente, utilizando, bueno, como a figura reconocible y precursor, y más que nada también fue sí, importante Sigmund Freud en cuanto al psicoanálisis, y esto también figura en las obras del surrealismo. En 1924 Breton escribe el primer manifiesto, en este caso del surrealismo, y de allí, a partir de allí, nacen estas nuevas composiciones en el arte. La fuente de inspiración, como lo decía, es la filosofía, pero también la psicología, con las bases en el psicoanálisis de Sigmund Freud. También se basa en el pensamiento de lo oculto, en lo prohibido, y destaca, bueno, el mundo del inconsciente. La primera exposición se llevó a cabo en París en 1925, con obras de Ernst, de Paul Klee, de Joan Miró, entre otras. Vemos un movimiento que comienza también de forma literaria y pasa a lo que es luego a las artes plásticas, y que llega hoy también al diseño gráfico en la actualidad, y que cobra importancia incluso hoy mismo en lo que son las publicidades. En la década del 30 se unirían a este grupo también artistas destacados como lo son René Magritte, Alberto Giacometti, que si bien no es conocido en las artes plásticas, sí fue uno de los más grandes reconocidos en cuanto a la escultura, al cine, a la fotografía, al teatro, entre otras artes interdisciplinarias. Y por otro lado, al más reconocido en mi opinión, que es Salvador Dalí, en cuanto a la provocación que ha llevado, en este caso, en el surrealismo y en sus obras. El arte del surrealismo, bueno, se da en base a la indagación del ser humano, luego de la guerra, a lo que traía por dentro, a buscar lo profundo para comprender al ser humano en la totalidad.
En cuanto a, bueno, al diseño y a las influencias que produjo, teniendo en cuenta que, como decía, proviene directamente del dadaísmo, entonces toma lo absurdo para utilizarlo en las composiciones de obra, es decir, que vemos composiciones que no tienen sentido o que simplemente están en nuestro inconsciente, y es por eso que, bueno, los artistas tratan de plasmar eso y de buscar lo profundo, ya tampoco teniendo en cuenta lo natural o lo que veíamos en el arte de siglos anteriores. En el diseño, las influencias, como lo decía, es actualmente en la publicidad donde podemos ver una de las más importantes influencias del surrealismo, debido a que tratan de entrar al inconsciente del espectador con los mensajes y incorporarse allí en el inconsciente. Por otro lado, vemos una simbología del inconsciente, vemos el sueño, la incoherencia, a partir de allí se componen, y nosotros, bueno, podemos observar las composiciones absurdas que son artísticas, pero son absurdas al momento de pensarlas como un arte eh, perfeccionista, o de lo que nos tenía acostumbrado anteriormente desde la etapa renacentista. Por otra parte, vemos los subversivos, vemos actualmente en el diseño derivado del surrealismo, las imágenes fantásticas, el interés por la psique humana, buscando inspiración para el diseñador y teniendo en cuenta lo que vive en nuestro subconsciente. A partir de allí nacen obras que hoy en día son muy utilizadas, incluso no solamente en el campo de lo visual, sino también de lo audiovisual, tomando en cuenta la incorporación de los efectos que son utilizados actualmente para cines. A partir de allí nace, bueno, para mí es una de las más importantes vanguardias en cuanto a la creación del diseño hoy en día, más que nada en lo que es lo audiovisual y los efectos utilizados, por ejemplo, en películas de acción o de ciencia ficción. Vamos a ver algunas obras, comenzando por El Carnaval de Arlequín, de Joan Miró, de 1924. Bueno, ahí vemos un universo infantil con objetos y juguetes en movimiento, que nos hace pensar, bueno, en nuestra niñez, en lo que quedó en el inconsciente de lo pasado. Por otra parte, vemos El Guernica, de Picasso, de 1937. En este caso está relacionado a una denuncia, pero es una de las obras más reconocidas de Pablo Picasso, El Guernica. Se trata de la invasión de los nazis a París, y de allí nace esta composición. Por otra parte, vemos Los Amantes, de René Magritte, de 1928, una de las obras más reconocidas de Magritte, entre otras, porque, bueno, vemos rostros tapados de amantes sin revelar lo oculto. Y por otro lado vemos diferentes obras de Dalí, de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, de 1931, La tentación de San Antonio, de 1946. Son obras que quedaron en el inconsciente y también en el consciente de hoy en día, porque son obras que siguen persistentes en la actualidad. La importancia de las vanguardias, como hemos visto, en este caso no solamente en la pintura, sino también en el diseño gráfico, más que nada también, bueno, en las tipografías, porque, bueno, los artistas luchan por superar lo establecido, lo encuentran
y a partir de eso vemos que hoy en día la importancia de estas vanguardias se dan en el diseño gráfico porque son utilizadas en cuanto a las obras y a las formas geométricas que utiliza el cubismo. Hoy la utilizamos tanto en las tipografías como en las composiciones. Por otro lado, el dinamismo que nos brinda el movimiento del futurismo también es utilizado en la creación de lo visual y la importancia para el diseñador. Por otro lado, la ciencia de lo absurdo, del dadaísmo, y también, bueno, las tipografías vistas en cuanto a a lo absurdo y también al fotomontaje que podemos ver es utilizada actualmente en el diseño. Y por otro lado, el surrealismo, que como decía, son imágenes fantásticas que las que hoy llaman la atención a la sociedad de época, y es por eso que estas vanguardias siguen siendo importantes en el día de hoy para la creación de un diseñador gráfico. Por otra parte vemos las influencias, bueno, que re bien lo decía, en las tipografías se dieron a 1910 hasta el día de hoy, y la simplificación de formas, los elementos esenciales que buscan estas vanguardias son extravagantes y equilibradas para poder utilizarlas hoy en día también en el diseño gráfico. Es por eso que estas son las importancias de forma sintética de las vanguardias, en este caso interdisciplinarias, como veíamos el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo en la sociedad actual.